Bárbaro, eligieron un lado, convencidos. Y Thiago Leno, el travesaño y afuera y Bolívar. Bolívar de Bolivia, la academia se clasifica. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y hablando de uno de los batacazos, porque ha habido varios, pero este hay que destacarlo porque ha sido en todo momento. Hablamos de Bolívar y de Atlético Paranaense y Bolívar y lo que ha dejado el partido de la academia, el partido del equipo boliviano, la hazaña que ha logrado y todo lo que ha hecho para poder estar entre los mejores 8 equipos del continente. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, muy pero muy importante que se suscriban al canal, que le den amor, que quieran ver los cuartos de final aquí en este canal. También activen la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver qué ha sucedido en tierras de Brasil con Bolívar y Atlético Paranaense en octavos. La vuelta de Copa Libertadores. Bien, arrancaba el partido, recordemos para quien no lo sepa que Bolívar había ganado 3-1 en su casa de local y acá venía la cosa, ¿no? Porque el afurazao de Atlético Paranaense con Vitor Roque, con Fernandinho y con compañía se venían al ataque, sabían que en Brasil tenían que dejar todo, 2 goles de diferencia para ir a penales, más de 2, obviamente que 3 o más para poder clasificar directamente y se venía, ¿no? Se iba aproximando Bolívar sabiendo su partido que era tratar de defenderse en un bloque bajo cercano al AMPE, quizás no tan cercano como por momentos lo fue, pero sabía que Atlético Paranaense iba a salir con todo, iba a salir a buscar esa diferencia que había perdido en Bolivia y que Bolívar había sacado muy inteligentemente y sabía Bolívar que tenía que jugar a eso, ¿no? A defenderse, a dejar el corazón y el alma en cada pelota por disputar y Lampe obviamente en los 3 palos para poder salvar a este equipo boliviano que sin embargo tuvo las suyas, vamos a ser sinceros y realmente hasta eso incluso me sorprendió. Sabía que alguna le iba a quedar pero no sabía que iba a terminar llegando, ¿no? La posibilidad de Bolívar, pero en su mayoría, hay que ser sinceros, fue de Atlético Paranaense, que con mayor inventiva fue hacia adelante, trataba de quebrar al AMPE por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, por el medio, por los costados. Arturo Vidal también del lado de Atlético Paranaense, un equipazo que hasta incluso fue finalista en la última edición de la Copa Libertadores de América y aquí lo veíamos, ¿no? Esto por lo menos polémico, ¿no? Y hubo varias polémicas en el partido. No fue la única. Quiere sacar el brazo, pero el brazo está extendido. Tendría que haber ido con los brazos hacia atrás. Y sin embargo, bueno, tiene la mala suerte de que tocan el brazo. Canovio quería enganchar, Vidal pide, como siempre, las jugadas divididas. Y aquí el árbitro tratando, él no lo cobró de entrada, él no lo vio, pero lamentablemente el brazo está extendido y muchos de los árbitros que tienen ese criterio piensan que es mano y le cobraban pena al Atlético Paranaense. No está mal cobrado, si no lo hubiesen cobrado, también yo creo que hubiese estado bien porque de alguna manera intenta sacar, es muy difícil mover las manos cuando uno va hacia el piso, pero ninguna de las dos está mal las decisiones. Sin embargo, esta vez en Brasil y con un equipo de Brasil de por medio ponía el 1-0 Fernandinho y era penal para Atlético Paranaense, casi adivina Lampe, pero bueno, ya se ponía 1-0 y empezaba a correr a cuentagotas lo que podía llegar a ser Bolívar con lo que quedaba de partido, ¿no? Con lo que quedaba de primer tiempo y todo el segundo, sabiendo que Paranaense se ponía a un gol de los penales y sobre todo sin terminar el primer tiempo, lo cual fue clave, ¿no? Fernandinho define bárbaro, una calidad de los mejores jugadores del partido y de la cancha, como siempre, una calidad excelsa y tremenda para poder poner a Atlético Paranaense encima a favor. Vitor Roque descontrolado y en esta es clave cómo no entra Bolívar a puro, estaban offside, pero a puro huevo termina sacando esa pelota. Acá Ferreira tirándose y después nuevamente cuando parecía que Arturo Vidal tenía el gol, se termina salvando Bolívar, todos ahí buscando atajar, ser Lampe 2, 3, 4 y 5 y Vitor Roque que estuvo incontrolable.
incontrolable Vitor Roque, de los mejores delanteros que tiene Brasil, probablemente delantero de selección mayor cuando ya lo ha sido de sub-20, realmente que toma mucha dimensión la clasificación de Bolívar, viendo la jerarquía del Atlético Paranaense, ¿no? Los jugadores que tiene este equipo de Brasil, esa billetera, sabiendo aparte también que fue subcampeón, ¿no? Finalista de la última Copa. Y acá esta es tremendo. Empezamos con las polémicas. ¿Era gol de Bolívar? ¿No era gol de Bolívar? Me gustaría que lo pongan aquí abajo en los comentarios. Vemos un toque ahí con Thiago Heleno. Es dudosa, es muy dudosa, porque realmente no sé si es el contacto justo como para descolocar a un jugador. Estaban viendo ahí, no me pareció un golpe como para que Thiago Heleno volara por los aires. Y aquí es donde la polémica se hizo ver, se hizo más que pública y terminó siendo el gol anulado para Bolívar, lo cual me parece que también Argentinos sufrió algo del arbitraje ayer con Fluminense, Bolívar también con Atlético Paranaense. En Brasil está complicada la cosa, está difícil, y Bolívar que perdió una chance claramente importantísima de volver a poner a 2 goles de diferencia a Paranaense, un golpe psicológico importantísimo, y sin embargo le anulaban el gol, le cobraban la falta y terminaba siendo todavía 1-0 para Atlético Paranaense. Sin embargo, como les dije, tuvo varias Bolívar. Tuvo algunas para poder ponerse en igualdad de condiciones, más allá del arbitraje, de las faltas, de lo que sea. En esta estaba en offside, era inválido, pero sin embargo tuvo ahí algunos incomodamientos con Atlético Paranaense y la última línea, sabiendo que estaban más jugados, ¿no? En cuanto al resultado, acá nuevamente volvía a surgir, más allá de algún que otro bloque, como veíamos, de Bolívar, quizás pisando área de Atlético Paranaense, el local era el protagonista, tenía más situaciones de gol, por momentos aflojaba, por momentos estaba un poquito más activo. Esta es tremenda, si termina entrando por ese desvío, nuevamente un golpe psicológico importantísimo hubiese sido para Atlético Paranaense, y una tranquilidad y un alivio para Bolívar increíble, que realmente me sorprendió muchísimo. Yo pensé que iba a estar mucho más flojo de lo que fue, porque siempre se ha hecho fuerte de local, pero lo ha hecho muy bien acá, lo ha hecho muy bien en Brasil, una muestra de jerarquía, de personalidad, que hasta incluso me ha sorprendido. Tremendo cómo ha luchado frente a Atlético Paranaense, que ganaba 1-0, sin embargo se defendía, daba todo. Acá lo vemos a Vitor Roque, y el segundo gol de Atlético Paranaense que no se hizo esperar. Iba a llegar, y merecido lo tenía Atlético Paranaense por ir y por buscar y por tener situaciones realmente netas de gol. Pero bueno, en esto estaba Bolívar, ¿no? Que sacó una importante diferencia de local, y esto lo hacía que, aún perdiendo 2-0 en Brasil, como Paranaense perdió 3-1 en Bolivia, esto fuese a penales, sin la validez del gol de visitante ya, ¿no? Porque hubiese sido clave para Atlético Paranaense, que ya hubiese estado clasificado en las copas anteriores. Pero también hay que decir que tuvo varias, y por falta de eficacia de los jugadores de Atlético Paranaense, gracias a Dios, Bolívar no ha sufrido mayor cantidad de goles, porque ha tenido algunas claras, como veíamos recién, un mal pase de Canovio cuando estaban 2 contra 1. Acá el palo y Lampe, que no la termina metiendo adentro de rebote, pero de milagro, de milagro esa cabeza no termina metiendo la pelota adentro. Y el tercer gol de Paranaense, que lo depositaba en cuartos de final entre los mejores 8. Resistía Bolívar, resistía, acomodaba lugar, no podía aflojar el equipo de la academia, el equipo celeste. Finalizaba el partido a penales, como también lo hacían Inter y River. Noche hermosa de copas, noche hermosa con definiciones de penales, partidos con muchos goles, realmente que interesantísimo para poder analizar. Y el primero para Bolívar, que iba adentro. Bien, el 1-0, importante siempre el primer penal, en este caso 1-0 para Bolívar, que arrancaba pateando, que siempre cuando se arranca pateando hay un porcentaje más alto de clasificación. Arturito Vidal y el gol, no, perdón, que Arturito Vidal, me estaba confundiendo, lo vi mal, Lampe, y casi la posible atajada, a nada estuvo. Se le fue por poquito, había atajado con una mano el 1-1, y bien los muchachos de Bolívar. Segundo penal también muy bien pateado abajo, fuerte.
ya 2-1, sacándose la presión de encima y la posibilidad del AMPE, pero sin embargo 2-2, bien pateados, a veces adivinados, a veces no. Acá hubo más adivino que en River Inter, que estuvo más complicado para los arqueros. El 3-2 para Bolívar, que seguían pateando muy bien los muchachos, muy bien, porque más allá de que el arquero adivinara el lugar, iba a estar complicado. Y el 3-3, Fernandinho nuevamente, el segundo en el partido. En la definición, mucha clase siempre para eso. Y el 4-3, otra vez, en este caso no tan esquinado, pero fuerte. Fuerte, casi adivinado por el arquero. Y termina con el 4-3 para Bolívar. El Rey Arturo ahora sí, fuerte, sin dudarlo. Y el 4-4, última para los dos. Acá si errás, estás afuera. Y sin embargo, cuando parecía que el arquero se la jugaba al medio, otra vez los muchachos de Bolívar, los 5, han pateado perfecto. Bárbaro, eligieron un lado, convencidos. Y Thiago Leno, el travesaño y afuera. Y Bolívar. Bolívar de Bolivia, la academia se clasifica a cuartos de final. Bolívar está entre los mejores 8 equipos de América. Sacó su diferencia, supo jugar el partido de local. Ahora de visitante sacó su diferencia también para poder zafar, ¿no?, de esos 2 goles de Paranaense que podrían haber sido más, pero no terminaron siendo. Y por penales, con una gran categoría para definirlo, termina sacando esa diferencia y pudiendo estar entre los mejores 8. Ahora por jugar con Inter de Porto Alegre, otro equipo de Brasil más, que le tendrá muchísimo respeto porque Bolívar se lo ha ganado. Increíble. Emocionante verlo a Bolívar, un equipo de Bolivia luchando tanto con este fútbol sudamericano. Representará a Bolivia entre los mejores 8 de América y hemos vivido un partidazo. Y no solo que el partidazo, sino con una tanda de penales increíble. Mis felicitaciones y vamos a la academia, Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tremendo lo que se ha vivido con Bolívar y la clasificación entre los 8 mejores equipos de América, muchachos. Bolívar de Bolivia, ahí representando a todo el altiplano. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más, obviamente, sobre la Copa Libertadores, sobre Sudamericana también, ¿por qué no? Se suscriben, también le dan ese enorme like, importantísimo, dedito para arriba. Comenten qué les pareció a ustedes, cómo vieron el partido, si mereció Bolívar, mereció Atlético Paranaense, las polémicas, todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.